Suministro de energía en vacas en etapa de preparto. Cuando las vacas están en la etapa de preparto, no se debe abusar de la suministración en la dieta, ya que esto puede afectar el momento del parto. Hay que velar de cerca la cantidad de energía que se aporta a las vacas que están próximas al parto. Una respuesta muy común a la interrogante, si una vaca está en un balance energético negativo, ¿cuál sería la estrategia para tratarla? Y la respuesta común es aumentar la energía en la etapa de preparto, pero diferentes estudios indican que el exceso de energía en esta etapa puede ser perjudicial sobre la inmunidad y metabolismo de la vaca. Las vacas que tienen en su dieta antes del parto exceso de energía sufren de inflamaciones más prolongadas después del parto, lo que causa efectos negativos en la producción y reproducción. En el metabolismo hepático, el hígado no responde como debería debido a la sobrecarga, razón por la cual hay que moderar el suministro de energía antes del parto. Se debe aportar energía, pero con control. Lo recomendado es de 1.3 a 1.6 megacalorías por kilo de materia seca aportado. El exceso se da arriba de 1.6 o 1.7 megacalorías por kilo de materia seca aportado. Algunos expertos en biotecnología recomiendan la suplementación de aminoácidos esenciales en el periodo antes del parto. Estudios respaldan que, en temas de calidad de leche y producción, cuando se suministra aminoácidos, la suplementación proteica es costosa. Con los aminoácidos se puede utilizar menos producto, reduciendo costos. Si a la dieta se adiciona metionina antes del parto, se recomienda 1.2 a 2% del consumo de materia seca. Los productores ganaderos deben tener cuidado al utilizar aminoácidos, pues es una inversión alta y de medidas precisas, y de igual forma, el exceso de aminoácidos puede ser perjudicial para la vaca próxima al parto. Es importante apoyarse en estudios de ganaderías locales, pues hay información de ganaderías de otros países, pero recordemos que no siempre serán los mismos resultados, pues las condiciones medioambientales no son las mismas. Incluso si se trabaja con la misma raza, los resultados no serán iguales.